Ahora sí. Ya, nos juntamos nuevamente en nuestra sesión de casos de rehabilitación geriátrica y cuidados paliativos y a continuación vamos a conversar sobre un segundo caso, que es de una persona mayor con fractura de cadera. ¿Quién podría leer el caso? Yo lo leo, doctor. Usted es interno de sala en cirugía y le asignan a la señora Rosa, 75 años, con antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo y gastritis crónica. Sufrió caída a nivel por tropezarse con la mascota y resultó con fractura de cadera derecha subtrochantea, que tuvo resolución quirúrgica ayer, con reducción más colocación de osteosíntesis tipo DHS. En la ficha de enfermería mencionan que está contenida con pañales, aún no se ha levantado, está con una vía endovenosa para paso de fármacos analgésicos. Ya, antes de ir a analizar las preguntas que tiene este caso, me gustaría que conversáramos qué les llama la atención, qué impresiones les deja esta viñeta. A mí, por ejemplo, me deja que es una paciente mayor que solo con una caída tuvo esta fractura de cadera, por lo tanto habría que sospechar una osteoporosis. ¿Cierto? ¿Qué más? Este caso es un caso extraño, es común. ¿Los hospitales tienen este tipo de pacientes o algo excepcional? Es súper común. Es súper común, ¿verdad? La gran mayoría de los hospitales tienen muchas camas ocupadas con pacientes mayores esperando la resolución quirúrgica de la fractura de cadera. ¿Qué otras cosas les llaman? Y no necesariamente de hospitales de alta complejidad, sino que también hospitales chicos, rurales y en APS igual se ve mucho este tipo de pacientes. Cierto. ¿Algo más que les llame la atención? El hecho de que esté contenida la paciente llama la atención de por qué, cuál es la causa realmente de eso. Claro. ¿Por qué los pacientes se encuentran contenidos? ¿Por qué podría ser? Podría ser que se hubiera agitado durante la hospitalización, hubiera hecho un delirium. Claro. Pero lamentablemente no es una buena medida, ¿ya? Sí sabemos que los equipos de enfermería a veces contienen de más a los pacientes y las contenciones también son favorecedoras del delirio. Entonces, solo cuando realmente está en un gran peligro la integridad física del paciente debería justificarse la contención. Si no, lo ideal es que no sean contenidos los pacientes y que se haga una buena prevención del delirium para que no llegue a necesitar la contención. ¿Qué otra cosa les llama la atención? El que esté con pañales, que no se haya levantado, ¿qué les hace pensar? Me llama la atención, claro, que esté con pañales. No sabemos cómo era su control de esfínter antes de la caída, pero sería bueno indagar en ello porque si ella tenía continencia, el uso de pañales para ella significa un estrés extra de no poder ir al baño independiente y además no la han levantado. Y no sabemos tampoco por qué, si no ha tenido visitas de kine quizá, o por el miedo del equipo de enfermería a pararla y que se caiga. Exacto, muy buen análisis, ¿verdad? Bueno, hay cirugías de este tipo que pueden favorecer la incontinencia después del globo vesical, especialmente por la anestesia regional o por el uso de opioides. Entonces hay que indagar, como decías tú, en cómo está funcionando el tema de la continencia. Y respecto a que no se ha levantado, bueno, eso es como un contrasentido, porque el objetivo de la cirugía en estos pacientes es que se pueda mover rápidamente, sacarlos de la cama. Entonces ya está operada y que aún no se levante llama la atención, ya es algo que tenemos que indagar qué está pasando. Y justamente se ha visto que una de las mejores maneras de abordar los casos de personas mayores con fractura de cadera es el modelo de ortogeriatría. ¿Alguno ha escuchado hablar de eso?
A mí me suena de un modelo en que se trabaja con distintos profesionales. Claro. Es un modelo que ya tiene varios años en el mundo, pero en Chile ha costado implementarlo y que se ha visto que es el modelo ideal para disminuir la morbilidad, mortalidad y para mejorar la funcionalidad en los pacientes con fractura de cadera u otras patologías como fractura de columna, fractura de rodilla, cirugías de reemplazo articular en personas mayores. Es un modelo donde trabajan en conjunto traumatólogo, geriatra y rehabilitadores, donde el traumatólogo no es el cabeza de este equipo, sino que el traumatólogo más bien entra a la cirugía y se retira lentamente. Y todo el resto del manejo médico lo hace el equipo geriátrico y el manejo rehabilitador con fisiatra y todo el equipo de rehabilitación. Entonces, estos modelos hospitalarios han sido los más exitosos y los que ha costado implementar en Chile. Hubo un tiempo un modelo muy interesante en el Hospital Salvador, después del terremoto, en que el hospital geriátrico tuvo que cerrar sala y hubo profesionales que quedaron como libres y se prestaron al Salvador y se asignó salas solo para estos pacientes y se vio una tremenda reducción en los días de estada, ya de los pacientes que antiguamente estaban en el Hospital Salvador hasta 40 días hospitalizados por fractura de cadera, bajaron a 20 días de estadía. Y en ese periodo entonces se logró que los tiempos prequirúrgicos se acortaran porque el manejo de estudio de los pacientes y en el fondo de dejarlo en óptimas condiciones para la cirugía, de la mano del geriatra, todo ese tiempo se acortó. Y de esa manera se pudieron hacer las cirugías más exitosas. Y luego en el postoperatorio con el equipo de rehabilitación se logró que los pacientes se dieran de alta en forma más precoz. Entonces eso significó un ahorro para el hospital enorme y ahí se demostró de hecho el beneficio de este modelo, ¿ya? Así que lo ideal es que estos modelos se puedan replicar en otros hospitales grandes porque se ha visto que es lo mejor para los pacientes, ¿ya? Y de esta forma se evita que pasen estas cosas como que los pacientes se retrasen mucho la cirugía, se compliquen mientras esperan la cirugía, que hagan complicaciones como delirio y otras complicaciones que un buen equipo de enfermería entrenado en personas mayores podría evitar, ¿ya? Entonces, eso era interesante de analizar este caso. Ahora vamos a ir a responder las preguntas. La primera era qué déficit de funciones o estructuras corporales podría presentar esta paciente. Esta pregunta tiene que ver con la mirada que hacemos los rehabilitadores de las funciones de un paciente, de la funcionalidad de un paciente, como lo vieron en la primera clase, ¿ya? ¿Quién podría responder esta pregunta? Yo la puedo responder. Bueno, en cuanto a los principales déficits, en primer lugar el dolor que está presentando la paciente tanto por la fractura como postoperatorio. También otra cosa importante es el déficit de la continuidad ósea, esto dado por la fractura en sí misma. También hay como habíamos mencionado anteriormente, es muy probable que la paciente tenga un grado de osteoporosis o al menos una osteopenia y por lo tanto puede tener un déficit de la masa ósea. Lo otro que también es quizá posible pensar en la paciente es un déficit del trofismo muscular, dado que en pacientes adultos mayores es muy como prevalente la sarcopenia. También es muy probable que tenga un déficit ya sea como a nivel de rangos articulares, como por rigidez, principalmente porque los pacientes adultos mayores tienden a movilizarse menos. Y como yo creo que está bien arraigado como en toda la sociedad, de que es mejor dejarlo sentadito a que se mueva. Lo otro que también puede tener, y como habíamos mencionado anteriormente, es como un déficit de la función mental. Esto principalmente tipo delirium, y dado que estuvo hospitalizada, actualmente está contenida, está con una vía venosa, está con pañales. Lo otro es que también se puede ver es un déficit también de la continuidad de la piel, y esto dado que tuvo una intervención quirúrgica. Y lo otro que también es importante, como dijo Francisca, indagar si es que tiene algún antecedente de déficit, como ya sea a nivel de control de esfínter, que se podría indagar. ¿Te refieres a esfínter urinario o anal? Urinario principalmente, pero en verdad podrían ser ambos. Claro, hay que recordar que también la constipación es muy común, incluso hay pacientes que hacen fecalomas en este periodo de hospitalización, así que también es importante ese aspecto. Ok, muchas gracias Fabián. Vamos a la otra pregunta que es sobre qué aspectos debe profundizar el anamnesis y examen físico para orientar el manejo de rehabilitación.
¿Quién podría responder esta pregunta? Yo voy a responder la parte de la anamnesis. Bueno, recordar que como estamos en el módulo de geriatría, la evaluación en los adultos mayores tiene 4 grandes aspectos para completar la valoración geriátrica integral, que son la biomédica, funcional, mental y social. Entonces sería bueno indagar en cada una de esas por separado cosas puntuales en la anamnesis. En el caso de ella, me gustaría indagar de la anamnesis general, la circunstancia de la caída. ¿Cómo fue? Si fue en altura, si fue a nivel, se tropezó, se cayó caminando. ¿Cómo fue el manejo de la fractura en la urgencia? ¿Cuánto esperó a que la atendieran? ¿Cuánto pasó entre la llegada y el tiempo en que la operaron? ¿Cómo se manejó? Quería complementar lo que comentaste sobre cómo fue la caída, para entender cómo fue la caída y la fractura. Ahí usan un poco las preguntas que vimos en el caso anterior, ¿verdad? Porque ahí conversamos de las circunstancias de las caídas. Para eso te iba a interrumpir. Sigue nomás. Ya. Bueno, también indagar el momento perioperatorio, si el manejo del dolor fue eficiente, con qué fármacos, si fueron orales, endovenosos, si tuvo complicaciones infecciosas, pulmonares, de infección urinaria, de la misma herida, si hubo complicaciones por la inmovilización, como TBP, y el manejo postoperatorio de lo mismo, el dolor, quizás por eso está agitada, no lo sabemos, si está orientada, desorientada, porque es un adulto mayor que sufrió un evento agudo, no está en su casa, está en un hospital encerrado. Evaluar esa parte. Y si era, digamos, si tenía algún déficit previo cognitivo antes de la hospitalización, cómo era su manejo intestinal y vesical, si usaba pañales, si era independiente, si tenía incontinencia, si tenía constipación o episodios de diarrea crónica, y su movilidad basal, digamos, dentro de la casa, si usaba alguna ayuda técnica, si salía de su casa sola, acompañada, ocupaba órtesis, o sea, digamos, perdón, ayudas técnicas, burrito, bastón, no lo sabemos. Con respecto a la anamnesis, dígame. Que todo eso es parte de la anamnesis funcional, ¿cierto? Todo lo que preguntamos en relación a la funcionalidad, que lo deberíamos preguntar en muchos pacientes, pero es especialmente sensible en las personas mayores. Sí. También agregar a lo de la anamnesis funcional, si realizaba actividades de la vida diaria básicas, como el aseo menor, la vestimenta, requería ayuda, podía ser sola, y su capacidad de marcha previa. Con respecto a los antecedentes geriátricos, indagar si ya ha tenido otras caídas, si había tenido una fractura previa, quizás de la otra cadera, trastornos de la marcha asociados, que sienten inestabilidad al caminar, que haya referido algún tipo así, algún trastorno del ánimo previo, trastornos cognitivos, déficit auditivos o visuales, que eso igual puede provocar caídas si no logra ver bien el suelo, no ve dónde pisa, auditivos por quizás necesita audífonos, quizás usaba, no lo está usando en el momento. Insistir harto en el tema de la incontinencia urinaria o continencia, si teníamos un trastorno intestinal y trastornos del sueño también. Los antecedentes mórbidos, alguna patología importante y los fármacos que consumía, viendo que quizá alguno causaba ortostatismo, o quizá era diabética y tuvo hipoglicemia, que haya condicionado esta caída. Ok. Dígame. No, que quería en el fondo hacer un... Tenemos la anamnesis tradicional que hacemos de los pacientes del tiempo previo a la hospitalización, que hay mucha información importante, pero que lamentablemente, como en nuestra realidad chilena, las fracturas de cadera se demoran más de lo que deberían en resolverse quirúrgicamente, porque lo ideal, la recomendación es que una fractura de cadera se opere antes de las 72 horas. Pero en nuestra realidad eso no ocurre. Los pacientes en el sistema público, en el mejor de los casos, el mejor hospital tiene un promedio de 7 días. Otros hospitales tienen 14, 20 días que se demoran en resolver quirúrgicamente a los pacientes. Entonces,
la anamnesis de ese periodo, del periodo hospitalario, es muy importante también, además de toda la información sobre lo que pasó antes de hospitalizarse, hacer una buena anamnesis de lo que ha pasado en todo este tiempo hospitalario, porque los pacientes mayores se deterioran muy rápido durante la hospitalización, ¿ya? Entonces, quizás la funcionalidad que ella tenía antes de hospitalizarse no tiene nada que ver con la funcionalidad que tiene ahora, ¿ya? Entonces, me quería enfatizar eso que mencionaste al principio, sobre toda la anamnesis de cómo lo está pasando en el hospital y posibles complicaciones que pudieran haber ocurrido en este periodo, que es muy común lamentablemente. Y por último, agregar de la anamnesis social, ya que esta paciente probablemente se va a ir de alta con un trastorno de marcha asociado, por lo tanto hay que indagar en su red de apoyo, si vive con alguien, si vive sola, qué tipo de casa, si tiene 2 pisos, qué tipo de baño, porque si tiene que usar adaptaciones o ayuda técnica, hay que empezar a pensar en unas adaptaciones a futuro. Además que necesita un cuidador que se entrene en el hospital para ayudarla a hacer algunas transferencias en caso de que no lo pueda hacer, que la acompañe a salir para que no salga sola. Y los recursos a los que ella puede optar, digamos, preguntar por la previsión y ver a qué tipo de recursos puede optar, por indagar también. Bueno, si dentro de su área, su comuna, hay algún tipo de centro de rehabilitación, en el consultorio si hay algún kine disponible para que pueda o enseñarle ejercicios o ir a orientarla, ayudarla cuando lo necesite. Es importante todo esto para planificar la rehabilitación intrahospitalaria y después al alto. Exacto. Sí, eso está muy bien porque lamentablemente esta condición de la fractura cadera no es un problema solo del hueso, del extremo proximal del fémur, sino que es un problema mucho más sistémico en las personas mayores y por lo tanto no es algo que se resuelva solo por poner una osteosíntesis al hueso, ¿ya? Los pacientes sufren una serie de otros trastornos en relación a este gran evento que es la fractura cadera y por lo tanto el proceso de recuperación es largo. ¿Ya? Y no todos los pacientes tienen buenos resultados. Recuerden que un 30% de las personas que sufren fractura cadera van a estar muertas al año. Entonces, es súper dramático. Y respecto a la funcionalidad, en el primer periodo hospitalario solo el 50% logra una marcha, por lo menos como moverse intradomiciliario, el resto no. Entonces, esos pacientes van a necesitar movilizarse en silla de ruedas, van a necesitar mucho apoyo y hay pacientes que si vivían solos, por ejemplo, no van a poder volver a su casa. Entonces, a veces incluso hay que institucionalizarlos por un periodo. No significa para siempre, ya no significa silla de ruedas para siempre, pero al menos por un periodo. Entonces, eso hay que organizarlo desde que ingrese el paciente, no esperar el día del alta para decir, oh, parece que no va a estar solo, nadie lo va a poder ayudar. No puede ser el momento del alta. Hay que empezar precozmente. Entonces es un concepto importante que los médicos tienen que tener con el abordaje de los pacientes con fractura de cadera. Muchas gracias. Y respecto al examen físico. Yo voy a comentar el examen físico. En el caso de esta paciente es súper importante evaluar el examen mental, ya que tenemos como antecedente que tiene una contención física. Entonces lo más probable es que esté con algún tipo de agitación o de delirio. Y si la paciente está en estas condiciones, nos va a interferir mucho en la rehabilitación que nosotros queramos realizar, porque necesitamos que nuestra paciente coopere con las terapias. También hay que evaluar el estado nutricional de la paciente para ver cómo están sus músculos, si está sarcopénica, cómo va a ir respondiendo. También tenemos que evaluar complicaciones que puedan ser asociadas a su propia hospitalización y a la cirugía, deshidratación, anemia por pérdida de sangre. Tenemos que evaluar la piel, porque recordemos que esta paciente está a acompañar y esto va a ayudar a que se macere más rápido la piel y que tengamos más riesgos de úlceras por presión o de infección del sitio quirúrgico que está ahí justo donde está el pañal. También tenemos que evaluar... ¿Son más frecuentes las úlceras por presión? ¿En qué lugar las lesiones por presión? Sacra y ambos isquiones. Sí, pero en fractura de cadera además es muy común la lesión por presión en el talón.
Recuerden que esta paciente tiene la extremidad con dolor, no la puede mover, a veces incluso en un manejo preoperatorio se hacen tracciones de la extremidad con peso para tratar de mantenerla un poco alineada, y entonces todo eso favorece que hagan lesiones por presión en el talón, ya más común que la de los isquios, en estos pacientes sacro y talón. Ok, sigámonos. Bueno, también tenemos que realizar un examen pulmonar para descartar atelectasias o posibles neumonias por aspiración, el examen abdominal, ir a buscar dirigidamente cómo está el abdomen, si está distendido, los ruidos hidroaéreos. También podemos palpar fecalomas o buscarlos dirigidamente en un examen rectal, y también descartar que tenga un globo vesical. Y respecto al examen musculoesquelético, tenemos que evaluar el trofismo en general, pero también es muy importante que evaluemos el trofismo de las extremidades superiores, porque tenemos una paciente que está recién operada, va a necesitar usar ayudas técnicas posteriormente para su desplazamiento, y si no tiene fuerza o rango conservado en extremidades superiores, esto se nos va a dificultar. Bueno, tenemos que ver el trofismo, el edema, la longitud de las extremidades inferiores, los rangos articulares, la fuerza muscular y también la sensibilidad. Y respecto a los rangos articulares, ¿cuáles creen que son los que más se podrían comprometer en una paciente como ella? Podría estar alterado la complicación es que la cadera quede en un flexo de cadera y también la rotación externa. Ya, o sea, los rangos de cadera probablemente estén limitados, además está sometida a una cirugía y una herida operatoria, entonces lo más seguro es que no podamos movilizar mucho la cadera por el dolor, y bueno, esperemos que no quede en una posición viciosa, pero es probable que encontremos alguna limitación al menos inicialmente. ¿Algún otro rango que se pudiera comprometer en una paciente como ella? Bueno, también se nos pueden comprometer los rangos hacia inferior, de rodilla y de tobillo, por la inmovilización. Exacto. Generalmente la posición antiálgica de la extremidad tiende a ser con flexo de rodilla y de cadera y con pie en equino. Entonces, muchas veces cuando las vamos a evaluar después de la cirugía, encontramos un tobillo en equino y una rodilla que no logramos extensión completa. Y eso nos puede generar un vicio importante en la marcha después. Entonces, hay que pesquisarlo para tratar de revertirlo rápidamente. Y por último, si nuestra paciente tolera, necesitamos también evaluar el control de tronco en sedente y bípedo. Y si es que pudiera, si el traumatólogo nos da el pase para realizar carga, evaluar la marcha. Ok. ¿Qué utilidad tendría hacer algún examen neurológico periférico en una paciente como ella? Porque necesitamos que la paciente tenga una buena sensibilidad para que logre una marcha funcional y que no tengamos un riesgo aumentado de caídas. Sí, de acuerdo, pero también hay que considerar que una complicación que a veces puede ocurrir en las fracturas de cadera son las lesiones de nervio periférico, ya sea en el momento mismo de la fractura, por el hematoma que se produce, se pueden comprimir algunos nervios, o en la cirugía. Recuerda que son cirugías donde se traccionan bastante la extremidad, y por ahí entonces también puede haber alguna lesión de nervio ciático, del componente peroneo del nervio ciático o del nervio femoral. ¿Ya? Así que por eso es importante hacer un examen neurológico periférico, además, para buscar complicaciones de la fractura de la cirugía y que nos puedan afectar en la rehabilitación después. Perfecto. ¿Algo más de examen físico o terminamos? Eso sería como el examen físico de esta paciente. Perfecto, me parece muy bien. Vamos a la última pregunta entonces, que es: elabore un plan general de tratamiento por el equipo de rehabilitación en la etapa hospitalaria. Yo voy con esa, doc. Entonces, primero que todo, es un plan general de tratamiento y rehabilitación, así que lo primero que vamos a ver son los objetivos y después vamos a ir viendo cómo desglosando en cada profesional en qué nos puede ayudar. Entonces, los objetivos aquí, ya hablamos de que la paciente tiene dolor, así que el manejo del dolor sería el primero. Además, tenemos que prevenir las complicaciones de la hospitalización, donde ya hablamos ahí de buscar las pérdidas de rango, de prevenir todo este tipo de cosas. Se tiene que trabajar también la independencia en las actividades básicas de la vida diaria de la paciente, reeducar esa marcha con alguna ayuda técnica por el momento,
y el manejo de los síndromes geriátricos y las patologías concomitantes que puedan ir apareciendo, ¿ya? La idea es que la paciente se vaya de alta al menos con una marcha asistida a pocos metros y sin ninguna complicación que pueda aparecer entre medio, ¿ya? Ahora hablando en cada profesional por separado, de lo que es la parte médica, básicamente lo que son los exámenes complementarios, la prescripción de fármacos, todo eso según lo que nosotros vayamos encontrando. Lo que es la parte de enfermería, lo que es el posicionamiento, hablamos ya de lo que son las lesiones por presión, lo que es la promoción de las evacuaciones. En este caso la paciente está acompañada, entonces hay que ver efectivamente cuál es la función de los esfínteres y promover que pase a baño y todo eso. Ya lo que es la prevención del delirium, pues que también hablamos que estaba contenido y todo eso, prevención de las TDP, uso de los fármacos, la educación en la familia eventualmente cuando se tenga que ir de alta. Lo que es la parte de kinesiología, mantener los rangos, y hablamos. Antes Dígame. de pasar a la parte de kinesiología, en relación al manejo médico y de enfermería y de los fármacos, ¿qué fármacos crees tú que son los que hay que estar más atentos a prescribir en este periodo, pensando en las complicaciones más comunes? ¿Qué fármacos deberíamos prescribir en este periodo? Sí o sí, ¿Ok? fármaco, pensando en analgesia. Ya, perfecto. En este Hay que caso, ser bien agresivo con la analgesia, no light, ya bien agresivo porque mientras más nos preocupamos de la analgesia en el periodo agudo, menos probable es que tengamos dolor crónico, ¿ya? Así que ese es un primer concepto con la analgesia. Muy bien. ¿Qué otros fármacos, aparte, para otras patologías? yo creo que hay que tener bien en cuenta que varios de los fármacos producen delirio, entonces hay que estar siempre atento a eso también. Ya, o sea, retirar fármacos que puedan favorecer delirium, ¿ok? Pero hay que considerar que hay algunas complicaciones frecuentes, por ejemplo, la anemia. Ya estos pacientes, la cirugía y la fractura los hace perder sangre y por lo tanto es muy común la anemia, entonces a veces, bueno, a veces hay que hacer transfusiones y en otras ocasiones hay que dar aporte de fierro, algunas veces endovenoso, otras veces oral. Entonces ese es un fármaco que hay que estar bien atento. Y lo otro que es muy común, algo lo hemos conversado, es la constipación, entonces hay que considerar medicamentos que ayuden al tránsito intestinal. ¿Ya? Y ahí tenemos varias Súper. opciones, pero hay que considerarlo también. Y por último, quisiera mencionar el tratamiento de la osteoporosis. Eso debe ser considerado en todos los pacientes con fractura de cadera porque debemos asumir que alguien que se cayó y tuvo una fractura en una caída a nivel, o sea, de baja energía, tiene sí o sí osteoporosis y por lo tanto eso hay que tratarlo. ¿Tú conoces algunos medicamentos que pudiéramos usar en ese sentido? Existen varios, sobre todo cuando ya se pesquisa la osteoporosis en sí, están todo lo que son los bifosfonatos, y en una paciente que consideramos que estuviera en riesgo, por ejemplo una osteopenia, se podría dar calcio y vitamina D como medida de prevención. Perfecto, perfecto. Entonces hay que aprovechar esta hospitalización para dejar instaurado el tratamiento con calcio y vitamina D y un bifosfonato como podría ser alendronato u otro. Ahí hay que ver también el tema económico, el acceso a fármaco en la zona donde viva la paciente. Muy bien, sigamos. Ahora sí vamos a lo de kine. De kine había hablado de mantención de ROM, hay que hacer entrenamiento de fuerza, hay que hacer un entrenamiento de lo que son las transferencias, de entrenar la marcha una vez que ya el traumatólogo nos dé el pase para que pueda cargar. En el caso de dolor también podemos aportar un poco, pedir que se le haga fisioterapia analgésica y muy importante la educación a la familia y el eventual entrenamiento a cuidador de ser necesario. ¿Ya? En lo que es terapia ocupacional, entrenar lo que era esto, las actividades básicas de la vida diaria, entrenar lo que es la independencia. Además existe algo que se llama las técnicas de protección articular y de ahorro de energía, que también se le puede educar a la paciente y educar al familiar en este caso de ser necesario. Educar en lo que es la prevención de caídas, entrenar lo que son las extremidades superiores, porque una vez que ya ocupe la ayuda técnica, esa va a ser su principal herramienta. Si fuese necesaria una órtesis, también se le puede pedir a ellos. La evaluación y estimulación cognitiva en este caso, pensando en prevención de delirium, educación a la familia eventualmente y previo al alta, ver efectivamente cuál adaptación va a ser necesaria para el hogar. Hacer una evaluación de domicilio y todo eso. Ver si tiene ducha o tiene tina, si el dormitorio está en el segundo piso o en el primero, etc. ¿Ya?
De lo que es la parte de psicología, suele verse en estos pacientes un estrés post-caída, kinesofobia también se puede ver, el miedo a moverse, así que hay que hacer una evaluación integral y manejo según el resultado. La parte de nutrición, hablamos un poco de la anemia, pero también hay que optimizar lo que es la ingesta calórica y la parte proteica, porque las fracturas se ha visto que hay un hipercatabolismo asociado a ellas. Entonces, ver la prealbúmina, hacer las interconsultas necesarias en ese caso. Todo eso de la parte hospitalaria, doctora. Ok. Y Vicente, en relación a prevención de delirium, ¿hay algo más que podamos hacer desde el punto de vista de enfermería, de los auxiliares de enfermería, de la sala donde está el paciente hospitalizado? Sí, o sea, de la parte de ambiente es súper importante la sala donde está el paciente y parte de lo que es la orientación a lo que es la parte temporal y espacial, tener alguna parte en la sala bien grande, cuál es la fecha del día de hoy, dónde está el paciente, y que cada uno de los profesionales que lo vayan a ver, el que le dé medicamento, el que lo bañe, etcétera, le recuerde este tipo de cosas. Va tanto la parte de tiempo, del lugar y además de la persona, el nombre, etcétera. Eso es súper importante y no cuesta nada implementarlo. Todas las salas de hospitalización debieran tener esos elementos. Y además a los pacientes les ayuda mucho la orientación, el acceso a sus cosas conocidas, a sus seres queridos. Entonces ahí es importante la parte de visita, el que puedan colocar alguna foto, el que puedan comunicarse con la familia, con algún medio electrónico, llamarlos, escuchar a lo mejor la música que más les gusta. Todo eso ayuda a la conexión de los pacientes y a prevenir el delirio, y también mantener los ciclos sueño-vigilia correctos, o sea que en el día las salas estén iluminadas y que en la noche las salas estén oscuras. Todas esas medidas ayudan mucho y no son difíciles de implementar, pero necesitamos que el equipo de enfermería lo entienda y trabaje en relación a esta forma. No en todos lados están bien entrenados en ese sentido. Tenemos que tratar de que nuestro equipo de enfermería esté alineado con nosotros en esto. Muy bien, Vicente. ¿Deberíamos dejar alguna gestión hecha para una vez que se vaya de alta el paciente en relación a la rehabilitación? Sí, sería bueno que cuando se vaya de alta quede al menos con sus sesiones de kinesioterapia ambulatoria ya listas, tomadas para seguir con el entrenamiento de marcha y también de equilibrio con kinesiólogo. Y eso ya puede ser en su CEFAM o alguno particular, como sea, ¿ya? Y también que pueda asistir a algún gimnasio. Eso puede ser ya en el consultorio, en algún centro comunitario, etc. Exacto. Y ahí me gustaría mencionar también otro modelo asistencial interesante en geriatría, que son los hospitales de día geriátricos. No hay muchos en Chile, pero esperamos que se creen más y es un lugar ideal para atención multidisciplinaria e integral de pacientes, personas mayores con alguna patología discapacitante, como fractura de cadera en este caso, pero pueden ser otras también. Entonces, ideal dejarlos conectados, al menos inicialmente, en un modelo de rehabilitación de ese tipo. En la medida en que el paciente va recuperándose, cada vez siendo más funcional, probablemente uno va disminuyendo la intensidad de las sesiones, las va espaciando y lo va dejando más conectado con una pauta de ejercicio en su casa o una gimnasia comunitaria en las plazas, como le acomode más al paciente, ¿ya? Así que con eso creo que hemos revisado muy bien lo que es la rehabilitación post-fractura de cadera, que es una patología muy común lamentablemente. En la medida en que envejece más la población, más casos tenemos y tenemos mucho que ofrecerle a estos pacientes para que el resultado no sea ominoso, sobre todo en mortalidad, morbilidad y en pérdida funcional. ¿Ya? Así que les agradezco y dejamos hasta aquí la sesión. Hasta luego, chao, chao.